Ok, buenas noches de nuevo. Vamos hoy a continuar hablando de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Específicamente vamos a hablar del Deep Q Network. El Deep Q Network es un algoritmo que, como ya les había comentado en las clases anteriores, se ha tomado como referencia desde que fue publicado alrededor del 2015-2016. Y gracias a este algoritmo es que el aprendizaje por refuerzo ha ganado esa popularidad o ha, o ha ganado atención en los últimos años. Y eso es lo que quiero mostrarles acá. De hecho, la contextualización va a ser desde ese punto de vista. Y con esto terminaríamos la introducción al aprendizaje por refuerzo, que era el objetivo planteado en este seminario a 2023. Como siempre, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de la clase anterior. En la clase anterior estuvimos hablando del semigradiente Sarza. La característica que tenía el semigradiente Sarza era que en vez de aprender ese valor asociado a un estado de acción, que era lo que guardamos en la tabla Q, él aprendía unos pesos. Y ya habíamos visto cómo utilizar esos pesos para encontrar la acción en función de alguna política de exploración o de alguna estrategia de selección de acción, como por ejemplo Epsilon Greedy. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Agarrábamos las características actuales y la multiplicábamos por ese vector de pesos. Eso nos permitía tener valoraciones asociadas a cada una de las acciones y de manera similar a como lo hacíamos en la tabla Q, elegíamos el máximo. Entonces, si comparábamos el algoritmo de Sarza, la aproximación tabular, con el algoritmo de Episodic Sarza semigradiente, la única diferencia iba a estar en la actualización. Y la actualización es la que voy a resaltar acá. A W, asignale a W más alfa multiplicado por la diferencia, multiplicado por el gradiente. Habíamos dicho que para el caso particular de aproximación lineal en aprendizaje por refuerzo, el gradiente iba a coincidir con la característica actual. Entonces, esto en realidad era x de s para este caso particular, lo cual no sucede con las aproximaciones no lineales que vamos a trabajar hoy. La otra consideración que hacíamos acá es que el otro algoritmo que vimos de aproximación lineal fue el equivalente aproximado. Y la diferencia era simplemente este término que está acá, el término que acompaña a alfa, que está entre corchetes. Y en ese término, voy a resaltar aquí en azul, este término es el que está asociado con lo que se está aprendiendo. Entonces, ese término que está allí es lo que estoy aprendiendo y la manera de saber que también lo estoy aprendiendo lo puedo ver en la expresión de acá abajo, que está acá. Con esta diferencia que está acá, entre los dos términos. Entonces, cuando hacíamos la analogía de este término con el término con las ecuaciones de regresión lineal, veíamos una correspondencia acá entre la función de costo y la ecuación del descenso del gradiente, que ahí por encima la estuvimos introduciendo y que compartimos el material si alguien quería estudiarlo a fondo. Lo importante es ver que esto sale de allá.
o ni siquiera verlo, sino recordarlo, recordar que esto salía de allá, porque lo que va a pasar con el Deep Network hoy es que también la función de aproximación viene del aprendizaje automático, específicamente de la clasificación en redes neurales convolucionales. Sin embargo, les adelanto que simplemente vamos a ver la intuición eh, y tener idea de más o menos cómo es que él trabaja. Entonces, con respecto al semigradiente Zarza, ¿alguna pregunta o con respecto a la aproximación lineal en general? Ajá, pasemos ahora entonces a lo que nos ocupa hoy, que es el tema de la aproximación no lineal. Y pues vamos a trabajar el algoritmo más popular, que es el DQ Network. Como siempre he mencionado y me gusta resaltarlo, a partir de este algoritmo hay muchos otros que se van construyendo con la misma idea que venimos trabajando acá, y es que las ideas de Monte Carlo salen de la programación dinámica y las ideas del aprendizaje de diferencia temporal salen de la programación dinámica y de Monte Carlo y así sucesivamente. Cuando vimos DynaQ, DynaQ es construido con ideas vistas en los algoritmos anteriores. Y más o menos ese es el estilo de trabajo, es la combinación de técnicas o de herramientas para construir un algoritmo que tenga alguna ventaja con respecto a los otros. Y estoy contextualizando de esta manera porque eso es lo que quiero resaltar hoy. Cómo nace el Deep Network. Y eso es lo que voy a estar tratando de develar en la contextualización. Luego voy a hablar a nivel de pseudocódigo sobre el algoritmo, el Deep Network. Y finalmente vamos a abordar un caso de estudio, el Mountain Car, que ya lo conocemos. Es el entorno que tiene dos características, la posición del carro y la velocidad del carro. También en la contextualización vamos a ver para qué casos de estudio fue pensado el DQ-Network. Entonces, pasemos de una vez a la contextualización y el punto de partida es la clase anterior. En la clase anterior nosotros estamos trabajando con la aproximación lineal. Y cuando vimos esa diapositiva donde mostraba dos o tres aspectos generales de la regresión lineal, yo les decía que la idea de esta aproximación es imaginarse una recta que aproxima los puntos o las predicciones o las muestras o los ejemplos que van a permitir el aprendizaje. Entonces, si nosotros tuviéramos puntos como los que están en la parte izquierda de la diapositiva, en el eje de las X tendríamos la característica y en el eje de las Y teníamos la etiqueta, que es lo que tengo que predecir. ¿Recuerdan? Vamos a escribirlo acá. En el eje de las Y teníamos la etiqueta y en el eje de las X teníamos la característica. Entonces, este sería un ejemplo, el más básico, para una característica y una etiqueta. Entonces, la idea es que una muestra consiste en un par, etiqueta característica. Y el objetivo es encontrar una recta que me describa esa distribución de puntos allí en ese espacio bidimensional. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Buscábamos una función de costo. La función de costo era la más popular, era ver la más popular, era ver las distancias que habían entre cada punto y la recta que estoy construyendo. De manera general, la distancia que hay entre la recta y cada punto. Y cuando encontrara la recta que
minimizaba esas diferencias, encontraba la mejor aproximación. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Bueno, con la ecuación en la cual deriva la actualización de W, que era esa actualización de los pesos. Entonces, el problema con este tipo de aproximación, de la aproximación lineal, es que cuando los datos no tienen un comportamiento lineal, la aproximación no es tan buena. Por supuesto que puedo hacer una aproximación de comportamiento, pero no es tan buena. ¿Y por qué? Hay una rigidez allí en el marco de trabajo, en esa recta. Entonces surge la necesidad de crear otra estrategia, otro tipo de aproximaciones, es lo que conocemos como aproximación no lineal. Y una aproximación no lineal es lo que estaríamos viendo en el gráfico de la derecha, y es encontrar una función que se acerque o que minimice aún más la distancia entre cada punto y la aproximación encontrada, la función encontrada. Entonces, se vería más o menos algo como lo que está en la parte derecha de la gráfica, y a simple vista se pudiera decir que se aproxima mejor al comportamiento de los puntos. ¿Por qué? Por las distancias que les estoy comentando. Ahora, para construir estas aproximaciones no lineales hay, hay consideración, bueno, diría yo que hay suficientes consideraciones como para que valga la pena dar un curso solamente de ese tema. Y lo que vamos a ver aquí es simplemente la intuición de cuál es la idea, de cómo combinar esto con el aprendizaje por refuerzo. Lo cierto es que lo que hay que tener claro es que la aproximación no lineal se ajustaría mejor a los datos o a las muestras o a las interacciones con el entorno, que sería análogo en los términos en función del caso de estudio. Entonces, eso es lo primero que hay que tener como referencia. Lo segundo es que hay varias estrategias para hacer aproximaciones no lineales, y la más popular es utilizar redes neuronales. De nuevo, con respecto a las redes neuronales, hay tantas consideraciones que por eso es que las redes neuronales eh, están incluso abarcan todo un curso de todo lo que se puede profundizar allí. Lo general, como todo, como todo, como todo bloque que trabajamos nosotros, tiene entradas y tiene salidas. A las entradas, por lo general, eh, a los nodos donde ellas llegan se les conocen como capa de entrada. Vamos a ver si la marco aquí de un color. Voy a marcarla de color azul. A esto que está aquí, todo lo que toca las entradas se le conoce como capa de entrada. Y de manera análoga, todo lo que toca las salidas se le conoce como la capa de salida, la que está en morado que estoy marcando. Y todas las conexiones intermedias se le conocen como capas ocultas, que sería el resto, ¿no? Ya no lo voy a marcar porque sería el resto. Entonces, la idea es que las entradas sean números reales o valores que representen algo, no necesariamente números reales, pueden ser binarios, dependiendo del caso de estudio. Para el caso particular de lo que fue originado el Deep Network, eran píxeles. Y la idea es que en función de las entradas, vamos a llamarle aquí I1, en este caso, en el dibujo que tengo, sería equivalente, sería una representación de tener 4 entradas. En función de esas entradas, cada uno de estas neuronas, porque a lo que tengo
representado de manera circular, es lo que se le conoce como neurona. Cada una va a tomar su valor en función de las entradas. Entonces, aquí va a aparecer un valor, aquí va a aparecer otro, aquí va a aparecer otro, aquí va a aparecer otro, y así sucesivamente. Y ese valor se va a ir construyendo de las relaciones que están entre neuronas. Y esas relaciones están sí, representadas por los arcos, si lo viéramos como un gráfico. Entonces, en esos arcos es donde aparecerían lo que nosotros hemos visto y que le llamamos pesos, aparecerían aquí en los arcos. Aparecerían, claro, distintos pesos, ¿no? Aparecerían pesos. Y lo cierto es que el valor de las redes se convierte en una función que depende de los pesos y que depende de los valores de las otras redes o de las redes que están conectadas a, perdón, o de las neuronas que están conectadas a esa neurona en particular. Entonces, ya de manera intuitiva vemos que para poder procesar una red, pues hay que hacer una red neuronal, hay que hacer varias operaciones, hay que hacer operaciones para esto, operaciones para esto, operaciones para esto, operaciones para esta. Por supuesto, hay estrategias que permiten optimizar la manera de hacer relaciones. El detalle es que cuando se trabaja con redes neuronales estamos hablando de que son muchas neuronas. Y a medida que el problema crece en complejidad, las neuronas también crecen. La cantidad de neuronas, me refiero. Y la salida entonces, pues va a ser producto de todos esos valores, de todas esas neuronas que están interconectadas. Es de manera general la idea de lo que es este sería output 1 y este sería output 2. Es de manera general lo que sería una red neuronal. ¿Alguna pregunta hasta acá o comentario o algo para añadir? Lo que me interesa que vean acá es que los elementos que puse en morado, que son las entradas, y en verde, que son los pesos, también aparecían allá en la aproximación lineal. Entonces, eso quiere decir que aquí, si es de manera análoga cómo funciona, también voy a estar interesado en aprender el valor de los pesos. Y adelante, Alfredo, ¿o quién? Profe, Adelante. las entradas de la red neuronal serían las características. Ajá, para nuestro caso serían las características, sí, señor. Y como salida serían las etiquetas. Como salida serían los valores de cada una de las acciones. Ah, Valores ok. asociados a cada una de las acciones. Entonces, con la salida yo puedo obtener cuál es la mejor acción, viendo cuál es el máximo valor. Ok. Como veo de que de capa en capa puede que vaya disminuyendo la cantidad de neuronas. em, ¿Por qué ocurre ese comportamiento? No, 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 esto es una representación aleatoria, ¿no? Ah, ok. Yo puedo tener tantas entradas y salidas como requiera. El detalle es que entre mayor sea, mayor computación. Y esto requiere bastante computación, bastante cálculo, pues, para llegar a las soluciones. Esto era simplemente un ejemplo aleatorio. De hecho, a medida que se van incorporando otras ideas en las redes neuronales, aparecen otros tipos, capas con otros nombres, que son variaciones, que tienen características especiales, etc. Pero esta es la idea general. Entonces, teniendo eso en mente, repito, lo que necesito que recuerden es que también hay aquí entradas y también hay pesos. Eso es. Entonces, voy para la diapositiva siguiente. En la diapositiva siguiente les quiero presentar cómo
es que el Q-Learning ganó tanta popularidad y fue en la manera en cómo lo presentaron. Primero noten que es del 2015 esta publicación. Es lo primero que tienen que notar. Lo segundo es el título del trabajo, que dicen control al nivel humano a través de aprendizaje por refuerzo profundo. Ya se había hablado antes de un aprendizaje por refuerzo profundo, que era combinar, bueno, creo que eran ellos mismos lo que habían estado hablando antes de eso, pero aquí fue donde hicieron las pruebas que lo muestran como un algoritmo con mucho potencial. Entonces, Nature es un journal multidisciplinario, pero es un journal que se caracteriza por publicar los trabajos que avanzan el estado del arte. Probablemente lo han escuchado y otra revista del mismo estilo es la revista Science, que su revista principal es también multidisciplinaria y publica cualquier investigación que avance el estado del arte, perdón, cualquier publicación que avance el estado del arte en cualquier disciplina. Entonces, desde el punto de vista, no sé si lo incluimos en la inteligencia artificial o en la computación, esto representa un paso en el estado del arte de los algoritmos. ¿Por qué? Por las posibilidades que permite tener un algoritmo con estas características. Entonces, lo otro que querían que vieran era que en el 2015 fue publicado y según Nature hay 11.276 citas. Eso quiere decir, no quiere decir que 11.276 personas conocen Deep Network. No, lo que quieren decir es que al menos 11.276 personas que trabajan en el mundo de la investigación conocen y han usado el Deep Network en alguna investigación. Entonces, si que es un número grande, por cierto, 11.276 es un número grande, eh, si ese es un número de personas con tantos filtros, debe ser una idea de cuántas personas conocen el Deep Network y cuántas la han usado para otras cosas que no tengan que ver con estudios de investigación publicables en revistas. Otra idea nos las podemos dar con las métricas de Google Scholar. Las métricas de Google Scholar reflejan 23.426. Es más del doble de lo que refleja las métricas de Nature. Y esto es porque Google Scholar también toma en cuenta trabajos académicos, pero trabajos académicos que no necesariamente están publicados en alguna revista de alto impacto, sino que son trabajos que están en algún tipo de repositorio. Repositorios institucionales como por ejemplo Saberula, y hay muchos otros. Por lo general, las universidades tienen su propio repositorio y además están afiliadas a otros repositorios. Entonces, esto lo que quiere decir es que en el mundo académico, al menos se ha usado 23.425 veces. Ahora, el número de personas que conocen el algoritmo puede ser mucho más grande. O sea, de hecho, nosotros nos estamos incorporando ese contador, porque a partir de hoy ya vamos a conocer que existe el Deep Network. Entonces, eso es lo primero que querían que vieran como contextualización, que les he hablado tanto del Deep Network, y sin ir en detalles, ¿algún comentario hasta acá por parte de ustedes? Ok, vamos a buscar un poquito más de detalles entonces. Eh, ¿Cómo fue que probaron el potencial del Deep Network?
a través de la combinación de dos cosas. Primero, la entrada de alta dimensión. De alta dimensión es que es una entrada eh, muy grande con respecto a lo que normalmente se usa. Y lo segundo es que es capaz de sobresalir en varias tareas desafiantes o entornos desafiantes, si se quiere decir de otra manera. ¿Y cuáles eran esos entornos desafiantes? Agentes inteligentes que aprendieran a jugar juegos, por ejemplo, de Atari. Entonces, si imaginamos utilizar las técnicas de aprendizaje por refuerzo basado en aproximación lineal, ya hemos visto que la aproximación lineal tiene una primera complicación que es la definición de las características. Y si quisiéramos usarlo para diferentes entornos, seguramente la definición de características debe ser personalizada. Es decir, si voy a trabajar el entorno del breakout, tengo que definir ciertas características específicas que me van a servir solo para este entorno. Y si voy a trabajar con el PON, seguramente debo definir otras características. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el Deep Network tan prometedor? Es que no necesita que, que se definan características porque él aprende patrones. ¿Y cómo aprende patrones? Bueno, porque está usando el potencial de las redes neuronales, pero específicamente el gran potencial que tienen las redes neuronales convolucionales que se usan mucho para clasificación de imágenes. Las redes neuronales convolucionales, de nuevo, ver a detalle las redes neuronales convolucionales requeriría un curso. Lo cierto es que las redes neuronales convolucionales, por su arquitectura, permiten reconocer patrones en las imágenes independientemente de la ubicación espacial. Entonces, son muy poderosas también y ya a lo largo del curso he estado siempre resaltando que el Q-Learning es muy poderoso y bueno, al combinar el Q-Learning con las redes neuronales convolucionales, pues obtuvieron una nueva posibilidad. Y la posibilidad es, en otras palabras, tomarle una foto al estado del entorno y a partir de esa foto procesar para determinar qué acción tomar, cuál será mi mejor acción. Eso es, en otras palabras. ¿Alguna duda o comentario hasta acá? Ok, voy con la siguiente diapositiva. Ajá, adelante, Diego. Profe, ¿cómo se descompone una foto en características? Ok, ¿cómo se descompone una foto para ser procesada? Ajá, Resulta de que hay varios, ¿cómo le llamamos a eso? Hay varios formatos. No, no es formato la palabra. Em, por ejemplo, el RGB, el CMY y entre muchos otros. Vamos a llamarlo convención porque no recuerdo la palabra apropiada. Hay varias convenciones para representar imágenes en memoria. Y una muy conocida, que es la que usan acá, es la RGB. Y RGB es que cada píxel tiene un componente de red, de rojo, tiene otro componente de verde y tiene otro componente de azul. Entonces, si una imagen es una matriz que tiene dos dimensiones, que es lo que yo puedo ver, ¿qué tal si yo guardo toda la información de esos píxeles? Voy a poner aquí otro color. ¿Qué tal si yo guardo todo ese... Ay, se me fue la diapositiva. Aquí lo pongo de otro Aunque no color. te creas, OpenCV tiene un fetichero con BGR, ¿no? Ellos usan BGR. OpenCV deben usar BGR en algunos casos ahí, yo no sé por qué. Mm, pero el más RGB y conocido, BGR, nunca los dos. al menos para nosotros, es el RGB. Sí.
Y entonces, si yo tengo esa representación bidimensional allí, pues yo puedo tener guardados los píxeles en una matriz. Y si requiero por cada píxel tener tres parámetros, que es el R, el B, el R, el G y el B, puedo tener un cubito allí de dimensión 3. Y entonces en cada una de las dimensiones guardo el valor asociado a cada píxel. Y de esa manera puedo tener en píxeles una imagen. Sí, Diego, respondes a su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, ya teniéndolo en píxeles, ya son valores que el RG va de 0 a 255. Entonces son valores que tienen ese rango y ya, bueno, ya imaginándose que son valores, ya los puedo introducir en una red neuronal. Ajá, ¿alguna otra pregunta hasta acá? Ok, voy a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva les quiero mostrar cómo ellos justifican eh, o cómo ellos muestran la dificultad o los desafíos que están abordando con el Deep Network. Y es que, así como yo les había comentado que en el libro de aprendizaje por refuerzo mencionaba el problema de divergencia que tenía, por ejemplo, el Q-learning aproximado, tal parece que los algoritmos de aprendizaje por refuerzo basados en aproximaciones no lineales también tienen problemas de estabilidad y en vez de converger, divergen. Entonces, incluyendo las redes neuronales. Pues recuerden que les dije que hay varias estrategias para aproximar funciones. Entonces, eh, esto está asociado de alguna manera con la correlación que hay entre los estados. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, recuerden que, por lo menos, si me imagino el Pac-Man para llegar a cierta posición tuvo que haber pasado por otras en el pasado. Tiene un estado inicial y, y tiene como que, vamos a llamarle prelaciones. Para poder alcanzar otro estado tiene que haber pasado por otros. Es eso. Y si recuerdan la idea del aprendizaje por refuerzo, es que él está basado en el proceso de edición de Markov y el proceso de edición de Markov solo considera el estado anterior, no considera tanto todos los estados predecesores. Entonces, esa correlación que aparece por la manera de capturar las observaciones tiene influencia en la divergencia. O provoca la divergencia, en otras palabras, tiene influencia en lo que queremos, que lo que queremos es convergencia, que el algoritmo sea estable y que converja en algún momento. Entonces, eso es un desafío. Lo segundo es que pequeños cambios eh, en las actualizaciones de Q cambian la política. Entonces, es como que tomo una sola muestra, eso afecta a la política y entonces ya cambia la función de comportamiento. ¿Cómo es que se llamaba? Behavior. Ajá, la función de behavior de comportamiento. Entonces, por eso, en algún momento vimos que había una distinción entre lo que era la función objetivo, que llamábamos la función target, y la función de comportamiento, que era la función de behavior. Entonces, tenerla por separado permitía acelerar el proceso de aprendizaje porque no habían como esos pequeños sabotajes, si se le quiere decir de una manera más coloquial, ¿no? Y bueno, está aquí especificado casualmente lo que estoy diciendo aquí en el último punto. Lo cierto es que en el proceso de
aprendizaje no se ve estabilidad. Tiene que ver con estos dos puntos que están acá. Y de hecho, ellos resuelven este problema con el poder de Monte Carlo, para irles asomando algunas ideas. El poder de Monte Carlo, que yo siempre les mencionaba, era usar la aleatoriedad a nuestro favor. Y así es como lo resuelven acá. Entonces, planteando este desafío o estas consideraciones, ¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, nosotros vamos a tratar de cuidarnos de esa inestabilidad y lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar dos ideas. La primera idea es lo que llaman aquí eh, eh, el experience replay. Y eso es tener algún conjunto de experiencia y reproducirla de manera aleatoria. Entonces, aquí está. Entonces, eso me permitiría eliminar las correlaciones que hay cuando yo tengo una secuencia de estados. Y lo segundo es que ellos deciden trabajar con dos funciones de acción-valor, que quizás es allí inspirado de la idea del doble Q-learning, que tiene dos funciones de valor, aunque ellos la usan ambas para tomar decisiones, porque ellos la suman. La suman o sacan el promedio, que en realidad es lo mismo porque es la misma proporciones. Lo cierto es que ellos usan dos funciones de Q y lo que hacen es que periódicamente las van actualizando. Es decir, periódicamente le van dando a la función de selección de acción los valores de la función objetivo. Pero por un momento van a ser diferentes. O por varias repeticiones van a ser diferentes. Entonces esas son las ideas. Si nos ponemos a opinar con respecto a estas ideas, pues son parte de lo mismo que les he venido mostrando en cada uno de los algoritmos que hemos visto, que están construidos por los algoritmos anteriores, agregándole algunas técnicas o algunas ideas vistas en otro espacio. El Experience Replay, por ejemplo, es una manera de tener varias muestras y con varias muestras entrenar un modelo, si se quiere ver desde ese punto de vista. Y eso sería algo equivalente a lo que hacemos en el aprendizaje supervisado, por ejemplo, que es, tengo un conjunto de datos, o sea, porque ahí no se trabaja por muestras, sino se trabaja por un conjunto de muestras. Tengo un conjunto de muestras y con ese conjunto de muestras actualizo mi modelo. Entonces, quizás la misma idea de hacer la combinación de las redes neuronales convolucionales, que es aprendizaje supervisado, con el aprendizaje por refuerzo, esa misma intención de unir quizás los orientó a trabajar con un conjunto de datos, que ellos a partir de ahora le van a llamar batch. Entonces, vamos para el algoritmo. Aquí está el algoritmo del Deep Q Network. Y la idea es ver cómo aparecen estas dos ideas allí y ver cómo se relacionan con todo lo que hemos visto en el curso. Entonces, lo primero es que hay que inicializar una memoria. Y la memoria
es simplemente, si se quiere, una tablita en donde cada fila me va a guardar un registro. Entonces, ¿qué va a ser ese registro? Ese registro va a ser el estado actual, la acción, la recompensa y el siguiente estado. Ese prima lo voy a poner. Y en esa memoria, pues yo voy a guardar. A medida que vaya teniendo experiencia, la voy a guardar allí. Voy a ir guardando, voy a ir guardando, voy a ir guardando. Esa memoria va a tener una capacidad máxima. Entonces, por eso aquí decimos con capacidad n. Entonces, aquí sería, si comenzamos en 0, sería de 0 a n-1. Es lo primero que voy a incorporar acá. Esa idea hasta ahora nosotros no la habíamos visto en otro algoritmo. Sin embargo, yo sí la había visto en otros algoritmos. Lo que era tener almacenada allí la experiencia en memoria para después usarla. Quizás lo más parecido que vimos nosotros fue el DynaQ, que él tenía un modelo, y al tener un modelo, pues equivalente a tener esta tupla de 4 elementos, porque recuerden que la entrada del modelo era el state action y la salida era el reward y el next state. Entonces, quizás lo más parecido a esto. Eso es lo primero que se hace acá, sería el primer punto que está acá. Lo segundo es que se inicializa una función Q. Pero si recordamos las implementaciones de las aproximaciones lineales, nosotros no creamos en realidad una matriz, sino que creamos eran los pesos. Y de repente lo inicializamos en 0, que creo que fue lo que hicimos. Entonces aquí lo equivalente a W es este tita que está acá. Entonces son los pesos. ¿Y qué es los pesos? Tener tantos pesos, para darles ideas, si nos vamos a la aproximación lineal, que es lo que manejamos nosotros, los pesos van a estar asociados a la cantidad de acciones. Sin embargo, aquí no, aquí van a estar asociados a la cantidad de neuronas. Entonces, estos números pueden ser bastante altos, la cantidad de pesos. Lo cierto es que tengo que inicializarlos y además eso lo voy a asociar a Q. Y además a Q sombrero voy a iniciarlos con los mismos pesos que Q en la inicialización. Entonces, en el primer paso ya tengo mi memoria, tengo mis valores de Q y tengo mis valores de Q sombrero, que son las tres primeras cosas que tengo que hacer. Luego, tengo que, por cada episodio, que era lo que hacíamos nosotros también, aquí estamos hablando de M episodios, el tamaño de los episodios. Por cada episodio, lo que voy a hacer es que voy a inicializar mi estado. Y aquí específicamente dicen que el estado va a estar derivado de x1. Y x1 en realidad es la imagen. Porque ellos, cuando crearon el algoritmo, lo crearon directamente para ser utilizado en imágenes. Entonces, aquí XUI significa una imagen. Y en aras de simplificar, ellos definieron un preprocesamiento de esa imagen. Al hacer ese preprocesamiento de la imagen, esos detalles sí es un parrafito en el paper. El paper ya saben cómo se llama. Si tienen alguna duda, pueden ir al paper y ven en qué consiste el procesamiento. Creo que es hacer algunas. Yo lo leí completo, eran hacer dos operaciones, creo, sobre los píxeles. Lo cierto es que eso va a permitir obtener el estado que ellos van a tomar en cuenta al aplicarle ese procesamiento a la imagen. Y lo demás es muy similar a lo que hemos visto. Bueno, de hecho, hasta ahora lo que hemos visto es
totalmente idéntico. Es inicializar y después, para t igual a 1 a t, estos serían los steps. T serían los steps, lo que nosotros conocemos como steps. T steps forman un episodio y episodio es lo que nosotros le enviamos como parámetro cuando vamos a hacer entrenamiento. Entonces aquí lo que me dice es con probabilidad epsilon, seleccione una acción aleatoria y seleccione el argumento máximo con probabilidad 1 menos epsilon. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos usan epsilon greedy. Esto es otra forma de escribir epsilon greedy, el que nosotros hemos usado desde que vimos los bandits. Después que toman una acción basada en epsilon greedy, ellos van a ejecutar la acción en el emulador. Un emulador porque es específicamente pensado para los juegos. Y vamos a observar la recompensa y la imagen siguiente. Entonces, por eso es XDT más 1. Al tener eso, puedo definir cuál es mi siguiente estado y recuerden que ellos hacen un preprocesamiento. Ese no lo coloqué aquí en las diapositivas porque pensé que no era relevante. Cualquier preprocesamiento que permita, si se quiere, limpiar cómo vienen los datos. Y al tener el nuevo estado, entonces lo que voy a hacer es que voy a guardar esa transición en mi memoria. Entonces es tener el estado, una acción, una recompensa y el siguiente estado, lo que les había comentado. Entonces en el primer step yo lo que voy a tener es esto en la memoria, tal cual lo que tengo allí dibujado en la esquina superior derecha. Luego de eso, aquí viene voy a regresar a la diapositiva porque aquí viene la primera idea que ellos incorporaron, que es usar este replay para evitar las correlaciones. Y es entonces agarre de manera aleatoria un lote de transiciones y lo va a sacar de allí, de esa memoria. Por eso lo que yo le decía es que a partir del algoritmo ellos le llaman bash a ese pequeño lote. Y como es aleatorio, bueno, yo diría ya a este punto que es lo que hace el DynaQ, porque DynaQ de hecho es así, es aleatorio, él saca los estados y las acciones aleatorias y después con el modelo él encuentra la recompensa y el estado siguiente. Es la misma idea, pero aquí específicamente se llama bash, es porque eso es lo que van a mandar después al modelo para que se ajuste, al modelo de la red neuronal. Entonces, obtengo ese bash y proceso lo que sería mi etiqueta, que sería este Y. Si es un episodio, si es un estado terminal, el siguiente estado, entonces simplemente asigno la recompensa. De lo contrario, asigno este término que lo hemos visto acompañando desde que vimos el Q-Learning, este término, que es la recompensa más gamma por el máximo de A. Entonces, el otro detalle que hay que percibir acá es que aquí usan Q sombrero y Q sombrero está asociado a ese tita sombrero, que en principio tienen los mismos valores, pero van a ver que aquí en este paso final lo van a volver a tener, pero cuando se haga la primera actualización, lo que llaman aquí el paso del descenso del gradiente, ya van a ser distintos. ¿Por qué? Porque ese Q va a tener los valores iniciales y este Q sin sombrero va a tener los nuevos valores, los nuevos valores de tita. ¿Por qué va a pasar esto? Porque esa actualización se va a hacer cierta cantidad de pasos, C pasos.
Al hacer esto, vuelve otra vez. Y ese es el bucle. Ese es el bucle del Deep Network. Ahora, ¿cuál es la complicación de procesamiento del Deep Network? Por lo general, cuando nosotros trabajamos, claro, me es muy difícil hablar sin darles más contexto del aprendizaje automático, porque como todo esto viene de allá, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con el aprendizaje supervisado, nosotros hacemos un solo entrenamiento, vamos a llamarle train. Entonces es algo más o menos así. La entrada es tener un conjunto de datos, tengo los datos ahí, todos esos datos. Si es aprendizaje supervisado, cada dato va a estar acompañado con su etiqueta. Y al final del entrenamiento, yo lo que voy a tener como salida es un modelo. Lo voy a escribir así, model. Ya lo tengo entrenado. Y después, ¿cómo uso el modelo? Después, voy a ponerlo para el lado derecho ahora, en azul. Después, yo voy a tener alguna muestra o un conjunto de muestras, pero en esencia, la idea sirve con tener una muestra, la voy a pasar por mi modelo, que es lo que llaman predecir en función de la muestra, y el modelo lo que me va a predecir es cuál va a ser la etiqueta. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir? Que entrenar un modelo de aprendizaje supervisado es simplemente una sola ejecución. eh, de hecho, la función se llama fit, que es ajustar. No es train, es fit. Pero es una sola vez. Y cuando voy a hacer las predicciones, uso predict. Lo uso una sola vez, casi. Ahora, ¿cuál es el detalle con este algoritmo que ellos propusieron? Que nosotros vamos a tener que estar entrenando ese modelo en este paso que dice acá varias veces en un mismo episodio. Vamos a suponer que es el caso del mountain car. El mountain car tiene la condición de que él se trunca cuando alcanza 200 steps. Entonces vamos a suponer que este T va de 1 a 200. Vamos a suponer que un número de lotes va a ser de, por ejemplo, 32, que es un número que de hecho usan mucho. También los he visto de 24, los he visto de 64. En el paper original está 32 como tamaño del lote. Eso quiere decir, bueno, quizás las primeras 32 veces no vale la pena ejecutar la actualización porque no tengo las 32 muestras. Entonces quizás estamos hablando entonces de 200 menos 132. Perdón, 200 menos 32. Y a esa cantidad, ahí sí la divido entre 32. Ahora, el número que me dé allí es la cantidad de veces que yo tengo que entrenar mi modelo en un episodio. Y si yo necesito, por lo general, muchos episodios para aprender, por ejemplo, creo que en el código que les traje para mostrarles un poco, ellos trabajan con 500 episodios. Entonces tendría que multiplicar esto por 500 y estoy hablando esta es la cantidad de veces que tengo yo que entrenar mi modelo. Entonces se convierte en muy lento, incluso si se compara con el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado cuando son muchos datos es lento también, pero esto requiere entrenar el modelo muchas veces.
Entonces, es muy lento en realidad aplicar esta técnica. Incluso con el mounting car, que es sencillo, que tiene dos características. Entonces, claro, yo estoy haciendo énfasis a que es muy lento, quizás porque tengo como referencia los computadores personales a los cuales tenemos acceso. Se requieren computadores más especializados, a eso me refiero. Entonces, ahorita voy a tratar de mostrar, esto es el pseudocódigo en general, ahorita voy a tratar de mostrar con mayor precisión unos códigos de ejemplos que seleccioné, pero hasta ahora, ¿alguna pregunta, comentario, etcétera? Ok, sigamos entonces. El caso de estudio es el mounting car, el que ya conocemos. Entonces, para rápidamente recordar en qué consiste este caso de estudio, tiene dos características. Uno es la velocidad del carro y otro es la posición del carro sobre el eje X. Las acciones son acelerar, no acelerar, perdón, acelerar a la izquierda, no acelerar y acelerar hacia la derecha. Cada step tiene una penalización de -1. Cuando llega al objetivo, que es aquí donde está la bandera, no tiene ninguna recompensa positiva y tiene la característica de que es truncado cuando alcanza los 200 steps. En otras palabras, el agente tiene que resolverlo antes de 200 steps. Eso es en general lo que era este caso de estudio. Ahora veamos dos ejemplos eh, de cómo se implementa esto. Entonces, el primero que les quiero mostrar es este que está acá. Ahí está el enlace para que ustedes también lo miren con mayor detenimiento. Y en esta implementación que está acá, ellos trabajaron con el mounting car y muy útil que tengan estos resultados acá. Entonces, cuando ellos hacen la prueba aleatoria, pues ahí se puede ver más o menos cómo hace el mounting car, lo que nosotros vimos cuando lo estuvimos trabajando. Y luego de entrenar 550 veces, ellos alcanzan un score de 134. Como, como él trabaja con penalizaciones de -1, eso quiere decir que en 134 steps está resolviendo el problema. Por lo general, cuando nosotros encontramos las soluciones con los algoritmos que estamos usando, por ejemplo, el semigradiente Zarza, nosotros encontramos soluciones que variaban entre 180, 190. En el mejor de los casos, después de mucha discusión, encontramos 170. Pero aquí pueden ver cómo ellos logran menos. Ahora, quiero mostrarles el código porque quiero que vean qué hicieron exactamente. De hecho, se ayudaron para obtener esos resultados. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo tienen definido el agente. Y el agente, en realidad, lo que tienen definido, todo esto que está acá en realidad está asociado es con el entrenamiento de un modelo de red neuronal y para eso se está usando, o es lo que yo usaría incluso si yo hubiera implementado esto, TensorFlow. TensorFlow es una biblioteca para aprendizaje automático. Es junto con Torch, es de las más utilizadas. Porque yo sé que Torch también se usa mucho en el mundo científico, entonces no quiero decir que TensorFlow es la más utilizada, pero sí, es muy utilizada. Y TensorFlow es una biblioteca de bajo nivel, él permite que se hagan especificaciones a muy bajo nivel. Sin embargo, cuando se trabaja a un nivel más alto, como nosotros haríamos en un curso, se usa Keras, que es una biblioteca que implementa todo lo común y básico del Machine Learning sobre TensorFlow.
De hecho, es muy común cuando se ven cursos introductorios de aprendizaje automático que trabajen con Keras. TensorFlow ya son cursos con otros propósitos, quizás cursos no de aplicación, sino cursos más de interés científico. Lo cierto es que usar las redes neuronales con estas bibliotecas es muy sencillo, porque nosotros simplemente tenemos que definir lo mínimo requerido. Entonces, aquí en el agente lo que están haciendo en realidad es definir una sesión de TensorFlow y crear un modelo. Y el modelo se está creando acá con estas características. Entonces, grosso modo, están creando un modelo que tiene como entradas las dimensiones del espacio de observación, que en el caso del Mountain Car es 2. Entonces, esta sería una red neuronal con 2 entradas. Y están definiendo 3 capas. Estas 2 capas, H1 y H2, es lo que yo les diría que son las capas ocultas. Me imagino que la H de hidden. Y son 2 capas densas. Este número hace referencia a la cantidad de neuronas, una es de 400, otra de 300. Ya se pueden imaginar la cantidad de pesos que están por allí, que tienen que aprenderse. Y una función de activación que está relacionada a la función esa que le da el valor a los nodos que yo les mostré de antemano. Entonces lo que hacen aquí es simplemente que la salida de uno la conectan con la entrada del otro. Y al final lo que voy a tener como salida son la cantidad de acciones disponibles en el entorno, que en este entorno son 3. Y 2 cosas, bueno, 2 de las cosas a considerar, pero es lo mínimo a considerar, es que voy a utilizar como función, como pérdida, que es el minimum square error, que es el más utilizado, y qué optimizador voy a usar para ajustar mi modelo. Entonces, particularmente es un optimizador que no es, claro, esta es una implementación, recuerden que no es mía, es una implementación de otra persona, pero este optimizador no es de los más sencillos, este es un poquito complejo por la cantidad de cálculo que tiene que hacer. De los más sencillos está el que siempre les he comentado, que es el descenso del gradiente, el SDG, que sería el descenso del gradiente estocástico. Sin embargo, he visto que el Adam lo usan mucho en la aprendizaje por refuerzo, entonces quizás sí es que da mejores resultados. Y eso es todo lo que tienen ahí en el agente. Es simplemente el modelo de red neuronal. Más que agente, esto lo que es un modelo de red neuronal. Y luego, en el entrenamiento, hay detalles allí, pero vamos al loop, que es lo que nos interesa a nosotros. Aquí está el loop. En el loop está en función de los episodios, que en el algoritmo que le mostré es, en otras palabras, es decir, que está en función de M. En ese algoritmo se llamaba M. Déjenme recordar rápidamente el algoritmo del pseudocódigo. Sí, los episodios son M, en este caso. Ok, entonces vamos a ver cuántos episodios definieron ellos. Episodios, fueron 10.000 episodios. Y está lo de siempre, resetear el entorno, mientras no... lo que pasa es que hay un detalle, que esto está con la versión antigua de Gin, y en la versión antigua de Gin no existía el truncated, solamente existía DOM, que hacía referencia al terminated. En la nueva versión tenemos esa distinción. Entonces, por eso aquí está solo en función de DOM y no en función de truncated. Eso quiere decir que si ustedes van a ejecutar este código con la versión que tienen instalada de Gin, tienen que agregar acá el info en el reset. Él retorna 2 parámetros, retorna 2 valores, perdón, retorna
el estado actual y el info, que es un diccionario. Igual en el step. Este step retorna dos cosas, una cosa más, que es el truncated. Entonces este DOM sería el terminated, después otra que sería el truncated y al final sí el info, que es este piso que está ahí. Entonces, bueno, aquí están usando simplemente Epsilon Greedy. Esto es Epsilon Greedy, lo que está acá, entre las líneas 7984. Y aquí está lo primero que vale la pena observar. Y es que cuando ellos van a usar el argumento máximo, lo que están haciendo es agarrando el modelo y hacer una predicción. Es decir, tengo un modelo entrenado, entonces en función de lo que tengo entrenado voy a predecir. Y recuerden que las salidas son los valores asociados a cada una de las acciones, por eso que tengo que aplicar el argumento máximo, que era lo que estaba preguntando, de hecho, Diego hace rato. Entonces, el argumento máximo es el que me va a permitir seleccionar mi mejor acción. Y todavía no hemos visto nada hasta este momento de guardar en la memoria. Entonces, aquí hay un tratamiento con la recompensa, pero no lo quiero ver ahorita. Sí lo quiero resaltar, pero no en este momento. Quiero ver la memoria. Entonces, después de ejecutar la acción, que es environment.step, voy a llenar mi memoria. Aquí está, memory.append. ¿Y que voy a guardar? Lo que habíamos dicho, que es el estado actual, la acción, la recompensa y el siguiente estado. Ellos además están guardando aquí la información de si es estado terminal, porque recuerden que cuando es estado terminal, el función del valor de la etiqueta va a ser distinto. ¿Cuál va a ser el valor de la etiqueta? Simplemente el valor de la recompensa, como está acá, la recompensa. Pero si no es estado terminal, sí esta operación que está aquí abajito, en donde dice aquí set YDJ. Entonces, por eso que les interesó guardar eso que está allí. Y aquí están haciendo referencia a lo que yo les decía, que no vale la pena ejecutar cuando la memoria tiene poquitos valores. Entonces ellos definieron una cantidad mínima de valores para la memoria y definieron 1000. Ellos están trabajando con 1000. Para que tengan idea de cómo trabaja el paper de Q-Learning, ellos sí están trabajando en serio, ellos trabajan con millones. Ya es otro, otro tema, ¿no? Ya es un tema ahí, científico. Ya de nosotros es puro tema introductorio por la limitación de las máquinas. Entonces, aquí lo que hacen es eso, cuando tienen una cantidad que ellos consideraron como mínima, entonces aplican el Train Deep Network. Y el Train Deep Network, ahí sí sería hacer el entrenamiento de esa red neuronal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Crean el bash de manera aleatoria con un tamaño, que es este tamaño del mini bash. Ellos definieron 32, definieron el tamaño del mini bash. Ajá, me perdí, estaba aquí arribita. Ajá, aquí está. Y después lo que hacen con ese bash es hacer predicciones sobre el modelo. Por cierto, hacer predicciones también tiene un costo computacional, no es tan rápido. Hacer predicciones para tener los valores actuales y los valores siguientes, y en función de esas predicciones llenar, si se quiere, es ponerle etiqueta, si se quiere, es lo que está acá, es esto que está acá. Y después que ya tengo todos esos datos etiquetados, si lo vemos desde el punto de vista del aprendizaje supervisado, es que voy a hacer la actualización del modelo. Entonces regresamos aquí al código y entonces se hizo todo eso y se actualizó el modelo. Aquí está.
Entonces, cuando pasa este punto, ya tengo un modelo que está entrenado. Eso quiere decir que las 1000 primeras interacciones con el entorno, él no hizo una actualización del, del ¿cómo se llama? Del modelo. Pero cuando hizo una actualización del modelo, tenía muchos datos para escoger de manera aleatoria, porque trabaja con 32. Entonces, en cada uno de los steps, él se va a traer 32 aleatorios y los va a procesar. Siguiente step, 32. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando él ya tenga los primeros 1000, a partir de ahí, cada episodio va a ser el entrenamiento de 32 por 200, para el caso del Mountain Car, porque recuerden que son 200 steps. Y esto es por step. Entonces ya pueden tener idea de por qué es que tarda tanto el procesamiento de esto. Entonces, allí lo que les mostré fue el loop de la gente, particularmente en esta implementación, quizás no les hizo falta porque están trabajando en un caso de estudio más sencillo que es el Mountain Car. Y recuerden que el Deep Network está pensado para problemas más complejos que trabajan las imágenes directamente. Pero aquí, en esta implementación de ellos, faltó algo importante del Deep Network, y eso importante es trabajar con dos pesos distintos. Ellos no trabajaron con dos pesos distintos. Repito, quizás no les hizo falta porque el caso de estudio es más sencillo. Regresamos acá. Ahora, como comentario, naturalmente, si yo voy a aprender, si yo como agente voy a aprender a desenvolverme en el entorno del Mountain Car, la información que yo tengo disponible sobre el entorno y sobre lo que tengo que lograr, me la debe proveer el entorno. Esa es la idea conceptual. Y en este caso, están, que por eso es que lo quise mostrar para que ustedes vieran esto, que en este caso están ayudando a la gente con información adicional. O sea, ellos decidieron decirle que si ganó, le voy a ayudar a que sepa que ganó con una recompensa positiva alta, o relativamente alta, 250. Y si no ganó, también le voy a ayudar indicándole de alguna manera cuánto se desplazó. Entonces, seguramente, o puedo intuir que esto lo hicieron para reducir la cantidad de episodios necesarios al entrenar el Mountain Car. Entonces, quizás se requieren más de esos 500 que ellos están mostrando los resultados para entrenarlo con este algoritmo que está acá. Porque la idea sería que la gente sea capaz de aprenderlo, pero sin esta ayuda, que se me hizo la ayuda de la recompensa. Pero se me hizo, que se me hizo. La perdí porque está moviendo rápido, otra vez rápido salió. Aquí está, de la 90 a la 99. Entonces quería comentarles eso, que la idea con los agentes es que ellos deberían obtener la información del entorno. Entonces, si el entorno ofreciera estas ayudas sería otra cosa, pero el entorno nada más ofrece esa penalización. Indirectamente le está diciendo que el objetivo es ejecutar la menor cantidad de pasos posible. A eso me refiero. ¿Alguna duda hasta acá, comentario, etcétera? Profe, cuando usted mostró
el optimizador Adam. Ajá, Bueno, en lo que he visto de esta materia y otra que vi de inteligencia artificial, siempre vi ajá. el de gradiente, y para mí eso es lo único que existe. Entonces, Sí, quería es el más preguntar, usado, ¿en qué sentido? el SDG, ¿no? Así es la nomenclatura, SDG. Ok. Creo que SVG es máquina de soporte de vectores. No, 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 SDG, Ah, sí, Stochastic, SVG. sí, SDG. Pero, o sea, que, Sí, y yo tengo entendido que ese es más sencillo para el cálculo, o sea, sería más rápido. Pero sí, no, David, en realidad hay muchos optimizadores, hay mucho. Y en mi opinión, ver este curso bien sería verlo from scratch, incluso la parte del aprendizaje supervisado. Porque yo sí he visto las ecuaciones del optimizador Adam y en realidad no son, sí son comprensibles, pues las podemos comprender. El detalle es que hay que sentarse a comprenderlas. O sea, puro trabajar con un optimizador puede llevar tranquilamente una clase. ok. Explicar bien el descenso del gradiente puede llegar tranquilamente una clase también. O sea, por eso le digo que es como que mucho contenido pareciera que es para otro curso más bien. Entonces, que yo tenía la intención de hacerlo si íbamos a trabajar con este DQ Network. El detalle es que yo sinceramente me imaginé que con entornos de menor complejidad iba a ser posible el entrenamiento, pero tarda mucho. Entonces, y como nosotros lo que queremos hacer es pruebas, hacer varias ejecuciones, etcétera, etcétera, creo que es inviable. Pero sí, en conclusión, para cerrar el comentario de David, hay varios optimizadores, David, hay varios. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra comentario o duda? Ajá, adelante, alguien. Ah, bueno, pues quería preguntar. Ajá, Diego. Eh, Deep Network es la red neuronal que se utiliza en aprendizaje por refuerzo. Pero hay más, aparte, otras redes neuronales que se utilicen en este ámbito. No, lo que pasa es que DicuNeuro es el algoritmo y Ujú. la red neuronal nada más se utiliza es para la aproximación. Ya te lo voy a resaltar aquí en el Ujú. DeepQ Learning o DeepQ Network es en realidad todo el algoritmo, todo, 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 todo. Aquí dice DeepQ Learning, pero en realidad en el paper ellos lo llaman DeepQ Network. Y lo que en realidad está haciendo la red neuronal es esto que está acá, este paso que está acá. Es ajustando un modelo, es encontrando los parámetros de esa red neuronal para poder predecir cuando voy a obtener el argumento máximo y por supuesto cuando vaya a jugar, después que aprendí, usar las predicciones. Entonces aquí yo puedo experimentar con cualquier tipo de red neuronal. Lo característico o lo resaltante acá es que las redes neuronales convolucionales son muy poderosas porque tienen una capacidad bien interesante de reconocer patrones. Entonces, eso es lo que hace este algoritmo bien poderoso, pues. Oh, ok, perfecto. Ok. Ahora, como este algoritmo no tenía la actualización de pesos, en realidad de sensación queda como incompleta entonces la muestra, ¿no? Entonces, por eso traje dos ejemplos. Y en el otro ejemplo sí hay la actualización de pesos, que es lo que quiero que vean. Entonces, en el segundo ejemplo, que es este que está acá, aquí resuelven el Mountain Car también con el DeepQ Network y también usan TensorFlow, pero con Keras. Bueno, con la misma idea que el anterior.
No obstante, la actualización de esos pesos la hacen en función de este parámetro tau. No es directa, pero la hacen, que es lo que quería mostrarles. Entonces, y también quería mostrarles que el modelo que ellos están usando acá es distinto, porque aquí están usando tres capas, lo que llamaríamos, perdón, están usando una de entrada, dos ocultas y una de salida. Lo que era distinto eran los tamaños de las neuronas. El tamaño de las neuronas, 48 por aquí, 24 por aquí, que era lo que veíamos en el otro. A ver qué veíamos en el otro. Ajá, aquí era lo que quería que vieran. Que aquí la cantidad son mucho más, 400, 300. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que quiero que vean? Que el modelo de red neuronal depende naturalmente de la complejidad del problema. Es decir, si yo voy a trabajar con imágenes directamente, seguramente la arquitectura, eso se llama arquitectura, combinar esas capas. La arquitectura debe ser una arquitectura, vamos a llamarle con muchas neuronas. Y si yo voy a trabajar un problema que no es tan complicado, debería ser una arquitectura con menos neuronas. Entonces aquí se muestra eso. Bueno, aquí tengo una arquitectura con menos neuronas y es lo razonable. Ahora, la definición de arquitecturas de redes neuronales, según yo lo entiendo, es un arte. Es decir, no hay reglas que definan cuántas neuronas seleccionar, que definan qué función de activación seleccionar, Eso sino, es verdad, si- los maestros siempre dicen que es por ensayo y error eso. sí, sino Prueben más hasta bien, que tengan lo que están esperando. exactamente, más bien ahí es como intuiciones, pero es ensayo y error, es lo que está diciendo Alejo. Yo estuve en la Universidad del Quindío el año pasado y estuve un día completo en un curso de redes neuronales convolucionales específicamente. Por eso que tengo buena idea de lo que son las redes neuronales convolucionales. Y la pregunta del millón fue esa. ¿Cuáles son las recomendaciones para diseñar una arquitectura? Y entonces tal parece que desde el nivel de aplicación no hay una respuesta. Ahora, del nivel de investigación seguramente la habrá, pero si como usuario de las redes neuronales, o sea, de quienes usamos los modelos para entrenarlos y usar sus resultados, no es fácil obtener una respuesta, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que uno hace? Claro, porque si no tengo esa precisión, alguna solución debo tener. Lo que uno hace es que uno agarra modelos de referencia. Entonces, y modelos de referencia que están soportados científicamente. Es decir, uno extrae los modelos de los papers. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy trabajando, que de hecho lo hice en el pasado, ese era el trabajo de grado de Gilberto, era entrenar un clasificador cuyas entradas eran audios y la salida era una etiqueta en string, ¿no? Por ejemplo, la entrada era hola y yo tenía que identificar un saludo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo construir una arquitectura para hacer esa tarea? Al nivel de usuario es una pregunta que no sabemos cómo responder al nivel de usuario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que buscamos la aplicación. Por ejemplo, Google tiene un muy buen paper en donde él tiene ese caso de estudio y ellos tienen su arquitectura.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se usa una arquitectura que venga de un contexto similar. Y lo bueno es que las redes neuronales convolucionales se usan por lo general para clasificación de imágenes. Y entonces, sí hay arquitecturas, hay muchas de hecho, de referencia que se pueden utilizar. De hecho, es tan común el uso de las redes neuronales convolucionales que hay modelos ya preentrenados que le permiten a usted tener un conjunto pequeño de datos en comparación a lo que normalmente se requiere y ya con eso entrenar una red. Entonces, el tema de las redes neuronales, como te digo, es un tema de estudiarlo, ¿no? Completo. Hay muchas consideraciones allí que hay que revisar. Ahora sí, abro un espacio. Quizás a los que han visto computación inteligente tienen otra perspectiva o quizás tienen otra respuesta a la que yo estoy diciendo del diseño de las arquitecturas. Adelante, Diego. Profe, para calcular la cantidad de neuronas de una capa existía una fórmula que lo hacía. Creo que era dependiente de la cantidad de neuronas de la capa anterior. Claro, pero eso no me responde a mi pregunta por ejemplo, tengo el Atari. No, no, es que yo ¿Cómo? tenía esa duda cuando usted estaba explicando lo de las neuronas, lo de las capas, pero por ahorita fue que pude preguntarle. O sea, que usted estaba mencionando que no había como una forma exacta de diseñar De la la arquitectura completa, sí. arquitectura. Ajá. Entonces, pues yo tenía la duda porque recuerdo que había como una fórmula que se utilizaba para especificar cuántas neuronas tenía una capa. Claro, pero mi pregunta es en qué caso de estudio y en qué tipo de red neuronal, porque es que hay muchos tipos de redes neuronales. De hecho, hay tanto que ya uno ni recuerda cuáles son los nombres. Creo que era Que una convolucional para clasificar imágenes, justamente. las convolucionales, Ujú. no la conozco, Yo tampoco no lo conozco esa recuerdo bien, fórmula. pero eso lo vimos en computación inteligente, justamente. Mm, pero ahí está el otro detalle. ¿Cómo definir entonces la primera capa? Vamos a suponer que sí puedo definir una en función de la otra, pero ¿cómo defino la primera? Ahí La, entra el tamaño del batch en juego. la primera no sería con los datos de entrada. Esa sería la capa de entrada. Y la primera capa convolucional o densa, ¿cómo la definiría? Ah, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Aquí ni siquiera ellos están usando las capas convolucionales, aquí están usando otro Ujú. tipo de capas. Que estas, por supuesto, son más rápidas. Las convolucionales tardan más, tienen que hacer más operaciones. Allí ya podemos ver la complejidad de entrenar esta cuestión, lo que se requiere, pues. Ajá, adelante, Alfredo. Tengo una consulta. La que usted denomina primera capa ya sería como la primera, sería como la segunda después de tomar en cuenta la capa de entrada. Ajá, yo me refería a esas capas ocultas. Porque ahí sí me perdí. Bueno, llame la segunda. Tengo la entrada. Porque si es así, o sea, la primera sería con los datos de entrada, ¿verdad? La Ajá. segunda no sería con los pesos. Eh, es lo que estamos hablando, que yo en realidad no sé responder esa pregunta. Pero los pesos van a depender de las interconexiones de las neuronas. Estoy buscando el repositorio de computación inteligente del semestre pasado, pero a ver si le podemos Ok, sacar ese. mientras usted lo busca, entonces voy a continuar Ujú. acá. Y esa al final la podemos decir. Entonces, mire, y casualmente aquí están utilizando Adam también, ¿no?
Ajá, entonces, ¿qué es lo que les quería mostrar? Bueno, el tamaño del bash, 32 también. Bueno, de hecho, 32 es el tamaño que usan en el paper. Acá, que ellos se hacen la actualización de los pesos, está acá, pero la hacen en función de tau. Entonces, eso es que dejan los valores siguientes de los pesos en función de las dos, de los dos Q, si se quiere, de las dos aproximaciones. ¿Por qué? Porque target, los pesos del target aquí vienen de target model y los pesos vienen de model. Y los nuevos pesos del target van a estar compuestos por los del model y los del target, pero con las proporciones de tau. Tau para lo del model y 1 menos tau para los del target. Eso es. Entonces, si ustedes quisieran implementar la versión que está en el pseudocódigo, ya tienen todas las herramientas para hacerlo, porque ya vieron cómo se implementa una actualización de peso. Entonces, si agregamos esta actualización de peso en esta implementación que está acá, ya tendríamos todos los pasos ¿dónde estaba aquí? Ya tendríamos todos los pasos del algoritmo que vimos en pseudocódigo. Ahí sí los tendríamos todos. Y lo otro que faltaría sería eliminar esto. Esta ayuda no debería estar. El algoritmo debería, con la misma información del entorno, poder resolverlo. Ahora, lo que sí estoy viendo es que pudiera tomar más de 500 episodios. Pero sería interesante si alguien lo deja ejecutando en su máquina y nos comenta cuánto tiempo tarda en realidad en entrenarse ese entorno. Y si quisieran intentar con los entornos del Atari, es básicamente usar este mismo algoritmo, pero sí hay que cambiar la arquitectura de la red, porque la red que le estamos mostrando aquí no es una red convolucional, sino una red más simple, claro, porque este es un entorno más simple. Pero la red convolucional, esa sí la pueden obtener del paper, allí está la red que ellos usaron. Sería cambiar aquí. Eso es. Ahora les comento lo que yo tenía pensado hacer para esta clase. Yo tenía pensado hacer mi implementación y tenía pensado hacerla con el Mountain Car. Sin embargo, quise hacer una prueba previa. Quise buscar alguno que estuviera implementado y quise ejecutarlo para ver qué tanto pudiera tardar. Y bueno, mi computadora se quedó pegada. Entonces dije, no, pues para yo mismo implementarlo y hacer pruebas, no me va a permitir hacerlo. Pero entonces afortunadamente tenemos estas implementaciones acá que nos van a ayudar a tener una intuición general de cómo funciona el algoritmo. Retornando a la diapositiva, ya mostramos cómo sería la implementación de este algoritmo. Incluso vimos unos resultados ejecutándose en el primer ejemplo. También resaltamos que quizá hicieron trampa porque ayudaron a la gente con información adicional a la que estaba en el entorno. Aquí hay una especie de vista general de lo que fue el curso en este pequeño pseudocódigo que está aquí. Y en el curso, en realidad nosotros lo que hicimos
fue ver esas familias o esas subfamilias de algoritmos de aprendizaje por refuerzo, las cuales fueron, las voy a mencionar en orden de, en el orden en el que las trabajamos acá. Los bandits fue lo primero que vimos. Los bandits nos permitieron ver qué acción seleccionar. La característica de los bandits es que el estado era el mismo todo el tiempo. Dicho en otras palabras, no había estado. Eso es. Después que vimos el bandit, pasamos a ver programación dinámica. En programación dinámica, lo que vimos es la aparición de los estados y la formalización del problema que estábamos resolviendo. El problema se denominaba proceso de decisión de Markov y la solución consistía en encontrar la política óptima. Con programación dinámica era más bien un problema de planificación que un problema de interacción con el entorno. Entonces, teniendo un modelo del entorno, nosotros calculábamos cuál iba a ser la mejor opción o cuál iba a ser la solución de ese proceso de decisión de Markov. Era lo que hacíamos con programación dinámica. Después pasamos, lo voy a ir marcando aquí con un visto para recordar el orden en que los habíamos visto. Aquí el Bandits fue lo primero, después la programación dinámica, después pasamos a Monte Carlo. Y en Monte Carlo ya nos permitía aprender interactuando con el entorno. El detalle era que yo tenía que terminar un episodio para poder actualizar la valoración de los pares estado-acción o la valoración de mis estados. Después que vimos Monte Carlo, pasamos a ver aprendizaje de diferencia temporal. Comenzamos viendo Q-Learning, después vimos doble Q-Learning, después vimos Sarsa, después vimos Expected Sarsa, después vimos DynaQ y después vimos DynaQ Plus. Vimos esos algoritmos y se llaman de diferencia temporal porque ellos aprenden por cada step. Particularmente, que vale la pena destacar, el DynaQ combina las ideas de planificación y aprendizaje activo, que es el aprendizaje ese interactuar con el entorno. Después que vimos eso, pasamos a ver las aproximaciones lineales. Con las aproximaciones lineales, lo primero fue ver el Q-Learning aproximado. Después vimos el semigradiente Sarsa. Y finalmente estamos viendo la aproximación, un ejemplo de aproximación no lineal, que es el DITQ Network. Y en general es tener un aproximador que me permita tener una mejor idea de la naturaleza de las muestras. En realidad es eso. Entonces, ¿qué tenemos en este pequeño pseudocódigo que está acá? Una manera de relacionar todo lo que vimos. Y es pensando en cómo usaría yo todo este conocimiento si tuviera que aplicarlo en un caso real. Entonces, lo primero es tener en cuenta que el enfoque sería pensar en cuál es la cantidad, cuál es la técnica que me permite resolver un entorno real o resolver un problema real con la menor cantidad de interacciones con el entorno real. Entonces, si es así, tener un modelo siempre va a ser mejor que no tenerlo. Entonces, ¿cómo sería? Sería, ¿tengo un espacio de observación, sí o no? Si no lo tengo, me voy a los bandits, porque recuerde que el bandit es aprender cuál es la mejor acción. Si tengo un espacio de observación, si sí lo tengo, voy a verificar si el espacio de observación yo lo puedo representar en una tabla, que es si es tabular. Es lo primero que debería hacer. Y si es tabular, entonces yo me voy a preguntar, ¿y tengo un modelo de
de ese entorno. Si tengo un modelo, entonces yo lo que voy a usar es programación dinámica. Esto me va a permitir tener la solución sin haber interactuado con el entorno. Lo cual para una aplicación del mundo real es bueno. Ahora, no tengo modelo del entorno. Me haría la siguiente pregunta. ¿Y puedo aprender paso a paso? ¿Por qué digo esto? Porque puede que tenga un entorno en donde no sea posible aprender paso a paso, sino que tenga la trayectoria completa y me van a permitir es aprender de las trayectorias. Entonces, si puedo aprender paso a paso, uso aprendizaje de diferencia temporal, pero si no, uso los métodos Monte Carlo. Entonces, sería una manera de ver cuándo usar cada uno de ellos. Ahora, si las características no son tabulares, tengo que mirar si son caracterizables. ¿Por qué? Porque siempre va a ser más rápido de manera computacional usar una aproximación lineal que una aproximación no lineal. Entonces, si es caracterizable, yo uso una aproximación lineal, pero si no lo es, entonces, que sería el caso de una imagen, no sé cómo caracterizar el entorno, entonces le tomo una foto, dicho de otras palabras, y que la red neuronal convolucional se encargue de encontrar esos patrones. Entonces sería usar una aproximación no lineal. Ese sería un overview de los algoritmos que vimos en el curso y de cómo pudiéramos aplicarlos en escenarios reales. ¿Alguna duda, comentario con respecto a esto? Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ya nosotros en este curso hemos visto una introducción a lo que es el aprendizaje por refuerzo y esa introducción me ha permitido ver distintos métodos. La buena noticia es que los demás métodos existentes que nosotros no mencionamos acá están de alguna u otra manera enmarcados en lo que nosotros trabajamos acá. Porque sí es cierto que hay muchos métodos basados en aproximación no lineal, pero como ya vimos un método, ya tenemos idea de cómo, sí, de cuál es el fundamento de ese subconjunto de algoritmos. Y lo mismo va a suceder con las otras técnicas de aproximación lineal y con los otros métodos tabulares que no vimos. Ahora, ¿qué es lo que les quiero mostrar acá? Si lo vemos ahora, desde un punto de vista más arriba todavía, pudiéramos nosotros, cuando hablemos de entorno, clasificarlo en entornos de 2 dimensiones y entornos de 3 dimensiones. Y en función del entorno, yo pudiera aplicar una aproximación de un solo agente o una aproximación multiagente. Lo que nosotros, según este cuadro, lo que nosotros vimos está en la esquina inferior izquierda, que es la aproximación de un solo agente, que sería esto que está acá, esquina inferior izquierda, la aproximación de un solo agente en 2 dimensiones. ¿Qué es lo que quiero que sepan? Que el aprendizaje por refuerzo ya se ha trabajado suficiente, porque recuerden que esto, yo les estoy hablando hasta el 2015, que fue publicado ese paper en Nature. Los demás escenarios ya han sido trabajados suficientemente. Es decir, un agente aprendiendo a desenvolverse en entornos de 3 dimensiones, varios agentes aprendiendo a desenvolverse en entornos de 2 dimensiones y de 3 dimensiones. De hecho, otro
avance en el estado del arte, el mismo equipo de DeepMind, quienes publicaron este Deep Blue Network, lo lograron con este juego que está acá, el que está en la esquina inferior derecha. Y eso fue en el 2008, si no mal recuerdo. Aquí la prueba que hicieron para mostrar el potencial del algoritmo es que pusieron a jugar al algoritmo entrenado con los profesionales reconocidos. Y resultó que el algoritmo logró un desenvolvimiento mejor. Entonces es interesante saber esto porque el objetivo del seminario siempre fue introducir temas de estado de arte. Por eso se llamaba seminario, ¿no? Y lo que les quiero decir es que este tópico, como tema de investigación, está ahorita en boca de muchos y que el estado actual del arte está bastante avanzado. Sin embargo, la acotación es que requiere muy buena capacidad de procesamiento y quizás de memoria. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, si a usted le interesó este tópico, ya sabe que no termina allí, ya sabe que se puede mover a otros espacios de esta representación bidimensional que les estoy mostrando acá. ¿Algún comentario con esta diapositiva? Ok, ahora, si usted quisiera moverse en este espacio, hay una manera accesible de hacerlo. La tendencia actualmente es al OpenAI, la inteligencia artificial abierta. ¿Alguien iba a comentar algo? La tendencia que hay actualmente es a la inteligencia artificial abierta, entonces muchas de las cosas que se están haciendo están disponibles para que se sigan trabajando. Entonces, Jim es parte de esa tendencia y Jim en realidad nos ofrece gran variedad de entornos que nosotros pudiéramos aprovechar. Por ejemplo, si se quiere trabajar en la capacidad de un agente para aprender a desenvolverse en un entorno, allí hay varios. Y no solamente existe Gin, hay otras bibliotecas o hay otras colecciones de entornos que también nos permiten hacer lo mismo. Lo cierto es que quiero que sepan o que quede claro es que hay más sobre lo que yo les estoy hablando y que por lo general está accesible. Claro, no lo quería mencionar, pero me pasó por la mente y es que eh, el ChatGPT nació en OpenAI y resulta que por el potencial tan bárbaro que tiene, ya lo movieron otra vez a la parte comercial. Pero sin embargo, la idea es que todas estas cosas que están haciendo están abiertas, ¿no? A todos. Y con ese ítem o con ese punto era que yo quería cerrar la clase de hoy para que ustedes supieran que habían más, que hay más, que solamente tienen que querer trabajar en esta área y van a poder hacerlo. O sea, incluso sin guía, porque ya los conceptos básicos los tienen, ya saben dónde están en los entornos, cómo funcionan los agentes, entonces ustedes mismos pudieran trabajar. Y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Alguna duda, comentario, reflexión final, etcétera? Agradecerle, profesor, por las clases.
Esta es la última clase. Esta es la última clase, sí, del seminario. De mi parte, muchas gracias, profesor, por su tiempo, esfuerzo y sobre todo por todos estos algoritmos interesantes. Sí, Eso que todo Me dice, alegro, eso que me dice todo el alegro. tema eso que dice de Abraham es aprendizaje bastante por cierto. esfuerzo. Bastante algoritmos interesantes. Por lo menos a mí me gustó los de Zarza, el de DynaQ también, me gustó bastante estudiarlo. Y pues esperemos expandir más las capacidades de estudio de estos algoritmos y bueno, algún día aprender a utilizar multiagentes y usar estas herramientas que dan camino a, a nuevas épocas, por decirlo así. O sea, estamos viviendo una época donde la inteligencia artificial se está volviendo parte de casi todo, pues. Paul, te voy a decir algo. Algún día es ya. Así es, Alejandro. Y gracias, Paul, por esas palabras. No, Sí, gracias a profe, de ustedes. verdad opino igual que mis compañeros, la metodología estuvo, o sea, me gustó mucho la metodología, el enfoque, se abarcaron muchos temas de que a pesar de la complejidad, siento que la manera en que se dieron fueron muy entendibles también. Y pues es como lo dijo Paul, es un granito a todo lo que vamos a que ya estamos empezando y ya vamos a continuar con esto. Bueno, Daniela, eso lo lograron los profesores gracias a la pedagogía que tienen. Tienen muy buena pedagogía y son muy sinérgicos, en mi opinión. O sea, me gustó bastante la materia y pues videojuegos también es demasiado interesante. Las dos son buenas. Ok, que no estaba bien, estaba bien. Gracias. Gracias, Paul. Bueno, si no hay más comentarios, voy a detener la grabación.